¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la situación en el Perú con otro notable invitado, Martín Guerra, politólogo directamente desde Lima. Martín Guerra, una cálida bienvenida al programa. Saludos, Jorge, qué gusto estar aquí con ustedes. El gusto también es nuestro. Martín, tú has dicho que los procesos penales, las protestas y los enfrentamientos son parte de lo que tú calificas como una crisis política profunda en el Perú. ¿Por qué? Bueno, el Perú está enfrentando en estos momentos el punto más álgido de su crisis política y por lo tanto económico y social, aunque el gobierno de facto insiste en decir, junto con las autoridades del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía, que económicamente estamos en el mejor de los mundos por los famosos crecimientos del PBI, etcétera, situación que no se ve reflejada en aumento de puestos de trabajo estable, y por supuesto en mejora de la canasta básica familiar de todos los peruanos. Sin embargo, como decíamos, esta crisis, digamos, que ha estado siempre un sistema como el nuestro y un estado de capitalismo dependiente y quebrado como el peruano, pero se acentuó a partir de 2016 y no ha parado. Y tuvimos un breve reposo con la elección del presidente Pedro Castillo en 2021, pero en diciembre del 2022 le estaban dando un golpe de Estado inédito, orquestado desde los medios de comunicación con los poderes fácticos, y ahora vivimos una situación de dictadura con la señora Boluarte, que entre otras cosas lo que ha hecho es, por ejemplo, subirse el sueldo de la presidencia de la República, que equivale, Jorge, a 31 sueldos mínimos, a 31 sueldos mínimos. Y además un bono de 5,000 soles para alimentación personal, ¿no? Entonces, entre otros beneficios impresionantes que tiene la presidencia, cuestión que causa en la población un asombro y una situación de zozobra, ¿no? Frente a los terribles aconteceres que sufre el pueblo peruano de a pie, tenemos que los poderes de facto se convierten en nuevas oligarquías y que conviven muy bien con las viejas oligarquías y con las mafias. Esa es la situación en general. El Congreso aprueba todos los días leyes que los benefician. ¿Qué significa que los benefician? Que los benefician a ellos como jefes de mafias, como grupúsculos o lobbies que controlan las economías del Perú. A pesar de eso, la derecha se mantiene igual en una pugna intestina muy fuerte, solo se unifican para cuestiones generales, pero en realidad tienen intereses bastante disímiles que corresponden también a movimientos internacionales, ¿no? Y la Fiscalía lanzó o abrió una investigación justamente contra Dina Boluarte, que por lo menos tiene la sospecha de una financiación ilegal de su campaña en el 2021. ¿Prosperará? Bueno, cada vez que ha habido un intento por juzgar y condenar a personajes ligados a las mafias políticas en el país, en términos generales no han prosperado, ¿no? Porque la dictadura en este momento controla prácticamente todos los poderes del Estado. O mejor dicho, los poderes del Estado se representan a través de la señora Boluarte, que viene a ser una especie de títere político que por salvaguardar su libertad, valgan verdades, termina articulando lo que el Congreso, que es el poder con más influencia en este momento, decide, pero también el Poder Judicial, porque son los que exculpan a los delincuentes y los que se tapan delitos mutuamente, ¿no? En la Fiscalía, por ejemplo, ha sido un escándalo todos los actos de corrupción que se han dado y cómo estos han sido, digamos, las instancias que trataron de limpiar la Fiscalía han sido derrotadas en su intento por darle al Perú una cara jurídica un poco más legal y estable, ¿no? Entonces vivimos un escenario de dictadura, Jorge. El problema es que muchos analistas internacionales no lo quieren ver así, y eso no corresponde a un tema de ceguera, sino a un tema de concepción de la política internacional. Se observa a la señora, algunos presidentes de América Latina la han reconocido, el de Chile, el de Brasil, y entonces como a manera de geopolítica, ¿no? La observan como una especie de aliada muda, y por eso no lo llaman dictadura. Entonces, de alguna forma, el Perú se encuentra en soledad frente a incluso el progresismo, ¿no? No todos, por supuesto, pero muchos no quieren concebir esto como una dictadura. Si no se concibe como dictadura, las elecciones que ha convocado la señora el 25 de marzo van a ser vistas desde un punto de vista equivocado, ¿no?
porque una dictadura va a permitir elecciones limpias, elecciones libres, elecciones abiertas. Esa es una pregunta importante que se desprende de lo que me señalas, ¿no? Hernando de Soto, ex candidato presidencial, ha invitado al Perú y en este momento está en el Perú Eric Prince, que este señor fue fundador de Blackwater, que es una agencia de seguridad, entre comillas, privada, es decir, son un grupo de mercenarios, y lo invitó. Y dentro de los antecedentes de Blackwater, ahora le cambiaron el nombre y se llama Academy, cuando hizo trabajos en Kabul, cometieron una masacre supuestamente por error y mataron a una numerosa cantidad de civiles. Bueno, este señor Eric Prince anda en el Perú, y ¿qué es lo que te dicen tus fuentes que está haciendo y qué es lo que se proponen detrás de él? Bueno, como bien señalas, Eric Prince de Blackwater, ahora llamada Academy, es un mercenario, ¿no? Muy bien que uses esa palabra, estoy absolutamente de acuerdo. Formalmente se presentan como especialistas en seguridad. El señor ha sido miembro de la Marina estadounidense. Sabemos, entendemos que la Marina estadounidense es siempre la cabecera de playa de los deseos geopolíticos de la CIA y del imperialismo norteamericano, en alianza con otros gobiernos neocoloniales del mundo, ¿no? Entonces, este señor, donde va, lo que hace es generar paramilitarismo. Eso es lo primero que hay que señalar. Aquí ha venido a asesorar a aquellos que tienen negocios alternativos a las empresas formales en el país y a asociaciones civiles. En estos momentos en el Perú, Jorge, existen asociaciones civiles, entre comillas, que reivindican no solamente el pasado de la dictadura fujimorista, sino que reivindican a Franco, a Hitler y a Mussolini. Puede parecer una cosa graciosa, ¿no? Fuera de lugar, etc., pero ocurre. Entonces, hay un renacimiento del neofascismo, como se ve en Argentina con Milei, como se ve en España con Vox, también ocurre en el Perú, claro, a lo peruano, pero existe. Entonces, el señor, a través del señor de Soto, el señor de Soto se hizo famoso por hablar siempre de las economías populares, por formalizar lo informal. El Perú tiene una gran economía informal ante la ausencia de un Estado que no genera empleo. Bueno, los peruanos y las peruanas generan lo que ahora le llaman emprendimientos, ¿no? Etcétera, para poder sobrevivir, y se genera una economía informal que no se paga impuestos de manera regular, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el señor de Soto, desde hace muchas décadas, siempre plantea que la solución para el país es formalizar lo informal, ¿no? No va más allá de eso, ¿no? No hay un entendimiento de desarrollo económico, de diversificación productiva, de capacidad instalada, no toma en cuenta nada de eso. Entonces, de acuerdo a eso, y entre grandes comillas, se ha invitado al señor Eric Prince para que en medio de este caos que vive el país, porque me faltó decir que la delincuencia campea, que los líderes de mafia son liberados después de 1 o 2 semanas, que todo el mundo sabe dónde se encuentran los cabecillas, pero nadie los captura, que en muchas de estas redadas caen policías. No toda la policía es así, obviamente hay policías respetables, pero muchos policías o ex policías forman parte directamente o indirectamente de las mafias. Y el Congreso de la República ha aprobado hace varios meses leyes que liberan a los delincuentes, no solo los de cuello y corbata, sino también los, entre comillas, comunes. Entonces, ¿qué idea tenemos que viene a hacer el señor aquí? El señor aquí viene a generar una, digamos, reorganización de las mafias, ¿no? Cualificando a aquellas que les conviene al estado de cosas, no solamente al régimen de Boluarte y a las mafias organizadas a través de sino a los Estados Unidos. Y estas mafias van a tener ahora un entrenamiento militar, es decir, apuntamos hacia el paramilitarismo. Ojo que Noboa en Ecuador también está trabajando con este señor, y hemos visto que el Perú está imitando muchísimo al gobierno de Ecuador y a lo que pasa en Ecuador en general, con asesinatos de candidatos, crimen organizado generalizado, etcétera. Esto es lo que se vive en el país, y la presencia de este señor que se está reuniendo con economías alternativas preocupa muchísimo, porque parece ser, desde nuestra perspectiva, un punto de vista de un sector de la derecha, no de toda la derecha, porque la derecha se compite, Jorge, entre otras cosas, por el tema minero. Las mineras formales gastan muchísima propaganda en atacar y echar la culpa de contaminación ambiental y crimen organizado a las mineras informales, que son pues porcentualmente ínfimas a comparación de las transnacionales.
y el señor se va a reunir con estas economías mineras alternativas. Entonces hablamos de armar a las derechas. ¿Y qué va a ser esto? Una batalla campal ya de manera mucho más profesional. Entonces apuntamos hacia el paramilitarismo y a la disputa por bloques políticos a partir del uso de las armas, ¿no? Es altamente preocupante. ¿A quién van a blindar? ¿A quién van a defender? Martín, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Martín Guerra directamente desde Lima. Martín, politólogo, estamos hablando sobre la situación en Perú. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Martín Guerra directamente desde Lima. Martín, politólogo, estamos hablando sobre la situación en el Perú. Martín, ¿cuál es la situación legal de la hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori? Bueno, la señora Fujimori ha venido burlando todas las instancias judiciales, exculpada. Siempre hay intentos de volver a reanimar estas ideas de poderla juzgar limpiamente por algunos sectores, pero los jueces y los fiscales más probos, más limpios, son o sacados del caso o reorganizados, etc. En estos momentos la señora vive una situación de impunidad y ella es la representante del grupo político que está socorriendo a la señora Boluarte a través de sus congresistas y a través de las mafias organizadas. Para todo el pueblo peruano crítico, la señora Boluarte representa un nuevo gobierno fujimorista en alianza con otros sectores, por supuesto, ¿no? Entonces, imaginamos que las elecciones, estas elecciones tan controversiales, van a servir una vez más para volverle a lavar la cara a la señora Fujimori. Estamos hablando también a un público que nos ve fuera del Perú. Acá estamos hablando de Pedro Castillo, un presidente de origen muy humilde, de origen rural, que llegó a pulso a la presidencia del Perú contra todo el establishment y contra toda la fuerza del establishment, pero no le alcanzó con eso porque la misma Keiko Fujimori, que disputó la segunda vuelta de la elección presidencial, se encargó durante por lo menos un mes de negar la victoria de Castillo. Decía que era un fraude, al final tuvieron que torcerle el brazo para reconocerlo. Llega entonces Castillo al Palacio Presidencial y desde antes del primer día ya lo ponen contra las cuerdas y lo acusan de todo lo que debían y lo que no debían y todo lo imaginario. Lleva 1 año y medio en el poder, que no lo dejan gobernar porque justamente lo único que hacen es atacarlo, y allí le lanzan un golpe parlamentario vía lawfare, es decir, vía guerra judicial, y lo sacan del poder y hoy está tras las rejas. Pero los medios hegemónicos y esa derecha a la que tú haces referencia venden, es decir, como dice Eduardo Galeano, El Mundo al Revés, vende que el golpista es Castillo, en vez de ser realmente lo que es el Congreso peruano, famoso por ser manejando todos los violines del país. Entonces, cuéntanos en tu análisis cómo es ese episodio y qué está pasando con Pedro Castillo. Bueno, el presidente Pedro Castillo, nosotros seguimos reconociendo su investidura. Está siendo secuestrado en este momento desde el 7 de diciembre de 2022 y todo el rigor de la ley, entre grandes comillas, se pide para él. Se le acusa de golpista, de asociación ilícita para delinquir, de jefe de mafias, mientras que la señora Fujimori, como decíamos, vuelve a enfrentar un pedido de prisión, etcétera, que en realidad la ciudadanía duda mucho que esto sea efectivo porque son años de enjuiciamiento, de idas y venidas y no se concreta nada. Mientras que para el presidente Castillo existe la prisión en este momento y no tiene prácticamente, digamos, más allá de sus abogados y el cuerpo social que lo apoya,
una clara lista de delitos que se hayan podido corroborar. No existe ni siquiera uno de ellos que se haya podido corroborar. Lo único que ampara a los golpistas es la acusación de golpe que los más reconocidos juristas en el Perú desechan, ¿no? Dicen que no existe golpe porque no existió, valga la redundancia, ningún apoderamiento de las instituciones del Estado, no hubo una insurrección armada y además se burlaron ya en la contraparte todos los mecanismos de vacancia presidencial, porque se le vacó sin los votos necesarios, sin la moción de orden del día, y se le detuvo cuando todavía era presidente de la República. Entonces, si eso no es una dictadura, entonces, ¿qué más necesitamos para entenderla, ¿no? La situación del presidente Pedro Castillo en este momento significa que la decisión del voto popular de 2021 fue secuestrada por los poderes fácticos de siempre. Y nuestro pueblo salió a luchar, como tú conoces, Jorge, y la señora Boluarte tomó la decisión política de disparar a sangre y fuego y tenemos más de 70 fallecidos, caídos en las protestas sociales que no estaban armados, muchos de ellos ni siquiera estaban participando en la protesta, eran personal ciudadano que se acercó a apoyar, entre ellos personal de salud, y a quienes se les disparó en la cabeza, en el pecho, en la espalda. Si esto no es un llamado de atención a las democracias sudamericanas para que por lo menos exija un esclarecimiento de los hechos y que a los familiares de las víctimas se les reivindique de alguna manera, entonces yo no sé lo que es. Por eso, Jorge, insisto en que hay una ceguera del progresismo latinoamericano respecto al caso del Perú. El caso del Perú ha sido, más allá de tu presencia siempre preocupado por el Perú, lo hemos visto en más de un programa, en general ha sido ignorado, ¿no? Se le ve a la señora como una continuidad legal del régimen del presidente Castillo, y ahí viene un problema, Jorge, porque en estos momentos, muy alegremente, ciertos sectores de la izquierda peruana van hacia las elecciones, y la pregunta es, entonces, si vamos a las elecciones, ¿cuál es el régimen que estamos viviendo? Hay una lectura sobre el régimen. Entonces, muchos representantes de la izquierda peruana dudan en señalar dictadura. Dicen, no, es un gobierno legal con tintes dictatoriales, con formas autoritarias. Algunos ya pasaron a decir que es dictadura. Algunos inclusive ya reivindican a Pedro Castillo, cuando hacía algunos meses y durante todo el 2022, 23 y 24 lo han tildado de golpista, etcétera, ¿no? Porque hay que decir la verdad, la izquierda peruana es un mapa muy fragmentado, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede enfrentar las elecciones si no se tiene una verdadera concepción del Estado que estamos viviendo? El presidente Pedro Castillo ha llamado a la unidad para la participación en las elecciones. No hacemos mayor cuestión de Estado porque convoque a la unidad siempre es necesaria, pero me preocupa más la izquierda que está fuera de prisión, que no está secuestrada, cuya información no la recibe de manera parcial y que vea pues con animosidad un proceso electoral que a todas luces puede estar totalmente controlado desde el gobierno de facto. Tenemos más de 40 candidatos presidenciales, algo inédito en la historia del Perú, una fragmentación de izquierda y de derecha, principalmente de la derecha y de algunos que son derecha pero no dicen que lo son, y frente a esto una unidad así por la unidad puede ser altamente peligroso. Se necesita primero una concepción del Estado que vivimos, un análisis de la correlación de fuerzas que tenemos y la construcción de un programa. No se participa en elecciones por participar, sino alrededor de un programa y cómo se concibe el estado de cosas. Para nosotros hay un presidente, es el presidente Castillo, y tenemos que seguir luchando porque se reivindica al presidente, que no es reivindicar a un individuo, sino reivindicar al pueblo peruano que votó y luchó por la defensa de esa elección triunfante. Algunos nos dicen la fiebre de los castillistas. No es fiebre de los castillistas, no luchamos por un individuo, sino lo que el individuo representa. Y eso en democracia hay que aprender a entenderlo. También, aclarándole para un público que nos ve fuera del Perú, acá estamos hablando de que esa represión, esa brutal represión que le largan contra justamente las manifestaciones a favor de Castillo y pidiendo también una reforma constitucional, le ganó el apodo a la señora de Dina Balearte, justamente por esos 70 muertos que ha dejado. Pero te quería consultar sobre un tema que también muchos analistas lo dicen que es de fondo. Y acá estamos hablando de un maestro rural que llegó a pulso contra todo este sistema. Y justamente dentro del análisis es que
el Perú es absolutamente racista, absolutamente xenófobo esa élite de Lima que por lo menos se le acusa de manejar los piolines a todo nivel del Perú, no iba a permitir que alguien que viniera de ese origen humilde manejara los destinos del país. Cuéntanos sobre eso. Sí, eso es cierto. Si observamos las últimas décadas de la historia del Perú, tres presidentes han salido, digamos, cultural y étnicamente, y esto es lamentable decirlo, en realidad, Jorge, no deberíamos estar haciendo este análisis en el siglo XXI, en el 2025, es escalofriante hacerlo, pero es así. Tres gobernantes que no venían de las oligarquías, ¿no? Digamos, cultural y étnicamente hablando, lo cual no quiere decir ideológicamente, entre ellos Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, son los más criticados por los medios de comunicación, los más demolidos políticamente, especialmente Toledo y Humala en sus procesos judiciales, mientras que otros que vienen de las oligarquías tradicionales, ¿no? O asociados a las oligarquías tradicionales, como el señor Alan García, que se convirtió en una especie de mártir de la democracia después de los tristes sucesos que le ocurrieron personalmente, el señor Kuczynski, que no se dice nada de él, a pesar de las mafias que lideró, entre otros personajes, ¿no? Entonces, eso evidencia el racismo. Ahora, dentro de este racismo contra estos personajes, dos de ellos neoliberales, que continuaron el neoliberalismo, Humala y Toledo, o Toledo y Humala cronológicamente hablando, el más golpeado es el presidente Castillo, porque los tres no tuvo una proyección internacional como Toledo, no fue miembro del ejército, de la oficialidad del ejército como Humala, sino que era un campesino que estudió para ser docente y después fue dirigente sindical de los maestros, puso en jaque al gobierno de Kuczynski y tal vez no tenía un gran discurso político en su oralidad, pero manejaba otro tipo de discurso organizativo, emocional, sindical para el pueblo peruano organizado, por eso salió elegido, porque el pueblo peruano sintió que representaba luego de la pandemia o en medio de la pandemia un momento de decir basta ya a ese Estado que había olvidado a su gente, porque en la pandemia el Perú fue un desastre, ¿no? Miles de muertos, los hospitales quebrados, las clínicas hicieron su negocio subiendo a precios impresionantes, etcétera. Entonces, esa es una de las explicaciones del triunfo también de Pedro Castillo. Fue una salida a la crisis y a la decadencia del Estado, ¿no? Entonces, las oligarquías no han podido aceptar que un personaje que viene del pueblo peruano más humilde, ¿no? Que étnicamente no lo ven similar a ellos, que en el discurso no lo ven parecido, que no tiene muchos títulos, que no tiene rangos que colgar, que no tiene medallas militares, no lo han querido, lo han visto como alguien que viene de afuera a quitarles lo que les pertenece históricamente, porque ellos hablan así, ¿no? Ellos hablan así como habla Vox, ¿no? La tradición, dicen, ¿no? La tradición histórica. Hay quienes nacen para mandar y quienes nacen para obedecer. Todo eso lo dicen algunos descaradamente, otros lo murmuran, ¿no? Entonces, eso ha evidenciado el terrible racismo que se vive en el Perú. Y, por ejemplo, por otro lado, uno de los discursos que tiene la derecha, un sector de la derecha o varios sectores de la derecha, es sobre los migrantes venezolanos. Se les ha adjudicado toda la criminalidad del país a los migrantes venezolanos, lo cual no es cierto, y se les ha convertido en el pretexto para, digamos, insuflar en las masas esta idea de nacionalismo de derecha en realidad, donde solamente los peruanos viviendo solos vamos a salir de los problemas. Entonces, ¿quién va a solucionar? Aquel que expulse a los venezolanos. Otra manera de racismo. Y es ahí donde entra el discurso del señor Prince, que tú mencionabas. El señor Prince viene a ordenar la casa, ¿no? A hacer un Perú para los peruanos, como lo está, entre comillas, como lo está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos, acosando y judicializando a los inmigrantes. Entonces, sí es un país racista tras su propia mayoría nacional, pero al mismo tiempo se come y nacionaliza los racismos que vive el mundo en este momento en la correlación de fuerzas y en la dinámica política internacional. Por último, Martín, si tienes que hacer un vaticinio hoy, ¿quién gana las elecciones de abril del 2026, elecciones presidenciales, la derecha o la izquierda? Es muy compleja la pregunta. Siempre hemos participado en los vaticinios, pero esta vez es muy compleja porque la derecha está muy fragmentada. Hay ultraderecha, hay derecha liberal, hay una derecha que viene del progresismo de izquierda, hay una izquierda también muy fragmentada,
y muchos que creen ser centro, pero en realidad son liberales, ¿no? Este panorama y esta ausencia de liderazgos notorios, no hay liderazgos notorios, hay quienes creen que son líderes, pero en realidad no tienen una correlación con las organizaciones de base, y la gente no los ve, hace muy difícil ver el panorama, pero además, un gobierno dictatorial como este, podríamos hacer un vaticinio, pero todo será limpio, todo será transparente, quedan serias dudas. Se han cambiado muchísimos artículos de la Constitución, se ha demolido la ley electoral, ya no hay elecciones primarias, Jorge, que fue un avance que había tenido la democracia peruana. Entonces es muy difícil decirlo. Todo pareciera indicar que la situación del orden de cosas se va a mantener por un tiempo. ¿Qué significa esto? Una crisis política permanente. Martín Guerra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jorge, y a todo tu equipo.